Buenas tardes a todos. Nuevamente, de conformidad con la convocatoria de la sesión extraordinaria que vamos a iniciar, el objeto de la misma es abordar dos cuestiones que son dos planteamientos y demandas formuladas por el segmento empresarial de la ciudad, que tienen mucho que ver con la situación que estamos viviendo de pandemia sanitaria y también de la otra parte de la pandemia que está afectando al tejido económico y productivo de manera muy notable. Por tanto, son dos iniciativas, unas referidas al ámbito tributario y que pueden considerarse complementaria esta iniciativa de las muchas actuaciones que están recogidas con el acuerdo unánime de esta Asamblea en el Plan Ceuta Resiste, y la otra pues es una cuestión que también afecta al desenvolvimiento de la actividad económica, que es la ordenanza reguladora de terrazas y veladores. Acabamos de celebrar una reunión de la Junta de Portavoces y los portavoces, y debo de reconocer la actitud generosa que han tenido en cuanto a que son dos asuntos que podrían debatirse y que darían para un debate largo y extenso, pero lo que no quieren los portavoces, todos los portavoces de todos los grupos, es que decisiones que puedan afectar a nuestro tejido económico y productivo en estos momentos se demoren en el tiempo. Y se trata de aprobaciones iniciales, pero que se pongan en marcha a ser posible hoy y, por tanto, que en esta mañana se resolvieran. En este gesto de consideración, y yo me atrevo a decir que de responsabilidad, los portavoces han decidido que cada uno de los dos puntos que figuran en el orden del día de este pleno extraordinario sean debatidos y tratados con una intervención por parte de cada grupo de menor a mayor representatividad para fijar posiciones. El turno del Grupo Popular lo llevará a cabo la consejera en el caso de las ordenanzas fiscales y el consejero de Fomento en el caso de la de terrazas y veladores, y posteriormente someteremos a votación cada uno de los dos puntos. Reitero mi agradecimiento a todos los portavoces y el gesto de responsabilidad que, en relación con cuestiones trascendentales para la situación de crisis, no solamente sanitaria, sino también económica y muy profunda, estamos viviendo en nuestra ciudad. Así es que el primer punto de este orden del día de sesión extraordinaria hace referencia a la modificación de diversas ordenanzas fiscales que figuran explicitadas en la misma convocatoria. Como el turno ha sido de menor a mayor, durante 5 minutos, señor Mohamed, tiene usted la palabra para dar cuenta de la posición de su grupo respecto de este primer punto. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, en esta primera intervención, nosotros, tal y como indicamos en el debate original, estas modificaciones vienen motivadas sobre todo por la pandemia y por intentar buscar instrumentos que puedan aliviar la mala situación que se está viviendo por distintos sectores, ¿no? Enfocándolo en el comercio, en los empresarios, en la actividad de nuestra ciudad, nosotros la línea que vamos a mantener en relación a lo que se plantea por parte de la consejera de aprobación inicial de estas ordenanzas fiscales, y en ese espíritu de apoyar al tejido empresarial y comercial de nuestra ciudad, vamos a apoyar, tal y como dijimos en su momento, y como hicimos en ese momento, en coherencia a lo mismo, intentar aliviar desde un punto de vista, en este caso fiscal, la mala situación, la delicada situación que viene padeciendo estas actividades. Y, por lo tanto, en esta primera intervención, simplemente anunciar esa posición. Muchas gracias, señor Mohamed. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Viva. Bueno, en primer lugar, señalarles que esta aprobación inicial que traen para esta modificación de tasas para 2021, cuando entre en vigor ya habrán pasado 2 meses del mismo, con suerte. Luego,
no les gusta a ustedes que les hablemos de lo mal que planifican, y es que siempre terminan llegando tarde. En este caso, no se pueden ustedes escudar en que no sabían si iban a tener mayoría para sacar adelante este tema, porque ustedes sabían perfectamente que las modificaciones de las tasas iban a ser ampliamente secundadas por este Pleno, porque creo que todos los grupos municipales en muchas ocasiones lo hemos manifestado, pero han preferido retrasar una cuestión que afecta al sector empresarial de la ciudad, que son quienes soportan sobre sus hombros el mayor peso de esta crisis, que es una crisis acentuada por la pandemia, pero no iniciada por la pandemia. Podríamos mirar hacia muchísimos años atrás. En vez de facilitar que nuestros autónomos y autónomas, nuestras pymes, puedan afrontar con garantías la crisis, ustedes ponen trabas. El retraso de la entrada de esta mínima rebaja, porque hay que recordar que el coste que va a tener para las arcas municipales es de 380.000 euros, que apenas supone un 0,11% del presupuesto, puede suponer un grave problema para ellos. Nosotros consideramos que estas migajas no son suficientes y que debería ampliarse, sobre todo en sectores que están sufriendo mucho más la crisis o en función de las pérdidas ocasionadas en cada negocio. Sin embargo, pues ustedes han preferido hacerlo de esta manera, que les resulta mucho más fácil que estudiar pormenorizadamente caso por caso. Tampoco comprendemos que esta reducción temporal solo sea para las actividades empresariales, como si las familias de esta ciudad no estuvieran pasando la crisis económica a la que su mala gestión nos ha conducido y que ahora siempre van a recurrir a culpar a la pandemia de todos los males. Quiero recordarle que, según Oxfam, nuestra ciudad será el territorio donde más se incremente la desigualdad. El número de ceutíes que puede estar en riesgo de exclusión social en la actualidad puede llegar a 50.000, pero para ellos ustedes venden con demasiadas alaracas ayudas de 10 euros al mes, como les decía esta mañana. Están dejando en la estacada a la gente, no se están aportando soluciones y está quedando mucha gente en el camino. Sin embargo, nos encontramos con sobreprecios, con supuestos robos, con reinterpretaciones de protocolos que poco hacen por la gente de Ceuta. Una medida que es rácana en su cantidad, escasa en su extensión y que deja a las familias fuera, no puede admitirse tal cual. Por lo tanto, le adelanto que nosotros vamos a presentar alegaciones, dado que ustedes siguen sin aplicar las bonificaciones en función de la renta, que es como debe ser un sistema fiscal justo, y porque para nosotros sería contradictorio apoyarles hoy cuando ya les digo que vamos a presentar alegaciones y no sabemos si ustedes van a entender la importancia de las mismas o no. En cuanto a la ocupación de la vía pública, sí hacen el esfuerzo de dejar a cero la tasa, pero nos preguntamos, ¿es que la hostelería es la única actividad en esta ciudad que lo está pasando mal? ¿Es que el resto de sectores está gozando de una expansión económica que les permite hacer frente a las tasas? Evidentemente, apoyamos esta medida, pero creemos que el Ayuntamiento se queda corto, que debe hacerla extensiva a todas las tasas que paga cualquier sector económico. Tampoco entendemos que, y esto he tenido ocasión de comentarlo con la responsable del área, el Consejo de Gobierno, que ni siquiera sea el Consejo de Gobierno el que amplíe el plazo, sino que esta potestad se deje en manos únicas y exclusivamente suyas, cuando muchísimas veces hemos reivindicado que no se hurten competencias, que no se hurten muchas cuestiones a este Pleno. Al final es capacidad de decisión y consideramos que esto no puede estar al antojo de la responsable del área para hacer y deshacer los plazos como le parezca, sobre todo ahora que no disponen de mayoría absoluta, y es por lo que nos extrañaría que este punto saliera adelante, porque muchísimas veces, como le digo, hemos pedido que no se hurten las competencias a este Pleno y entendemos que delegarlas en una persona al final es eso. Y en cuanto a la modificación de los tipos de IPSI, les propusimos que las mascarillas y otros materiales sanitarios, cuanto menos se les incluyera en el tipo impositivo más bajo. Desde Servicios Tributarios se nos indicó que ya tributaban en ese tipo, sorprendiéndonos que se incluyera en esta modificación. Así que, evidentemente, estamos de acuerdo con ella. Pero no comprendemos que quieran limitar temporalmente a lo que dure la pandemia. Saben ustedes que muy probablemente, tras la superación de la COVID-19, el uso de las mascarillas va a permanecer en nuestra sociedad durante bastante tiempo,
por lo que no entendemos ni participamos de esa temporalización del tipo hasta que acabe la pandemia exclusivamente. Al final, quienes más se ven afectados pues van a ser los que menos tienen y a ellos creemos que debería facilitársele el uso, sobre todo no aumentando sus impuestos, que al final repercute evidentemente en el precio. Por lo tanto, esa temporalización, tal y como está expuesta, ya le adelanto que va a ser también objeto de alegaciones como las demás y hoy nos vamos a abstener en este punto del orden del día. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Siendo muy breve y sin ni siquiera usar los 5 minutos que tenemos, simplemente decir que vamos a votar afirmativamente a favor de la propuesta. No obstante, tenemos que decir que esto se podía haber hecho antes y los daños económicos no serían tan bruscos para los comerciantes. También en tiempos de pandemia entendemos que la bajada de impuestos puede beneficiar de forma sustancial a esos empresarios que luchan día sí y día también para mantener los puestos de trabajo que crean y que estas medidas que propone la consejera enclavan dentro de nuestro programa de 10 medidas urgentes para salvaguardar la economía de los españoles, en los que hemos hablado una y otra vez de eliminar por completo los pagos de los tributos de agua, luz y gas. No se llega a una bonificación del 100% en estas tasas, pero puesto que se disminuye y llega al 20% en tasas de agua, alcantarillado, recogido de residuos y depuración de agua, pues vamos a votar afirmativamente porque creemos que ello redundará en el beneficio del comercio local. Muchas gracias. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Señor Mas, tiene usted la palabra. Muy brevemente, para fijar el sentido del voto del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a votar evidentemente a favor. Y el argumentario que le vamos a decir, pues la verdad es que es muy preocupante. Hoy han salido los datos del crecimiento del Producto Interior Bruto a nivel nacional. Hemos tenido una caída a nivel nacional del 11%. El 11%. Para que aquellos que no estén al día de los temas económicos y comprendan qué significa una caída del 11%, la peor caída económica que ha tenido la historia de España ha sido un 3,8%. La peor de la historia de España fue un 3,8%. Y nosotros hemos tenido el año pasado una caída del 11%. Esto supone una gravedad extrema. Y supone que tenemos todos que colaborar en todo lo posible para intentar ayudar a los empresarios y al tejido económico productivo. Yo creo que no sobran los motivos para votar a favor. Muchas gracias, señor Mas. Señora consejera, señora Chandira Mani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Pues muy brevemente agradecer el voto positivo de todos los grupos políticos. Lamento que la portavoz de MDIC se abstenga, porque creo que desde el minuto 1, desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo de 2020, este Gobierno y esta Asamblea, yo me congratulo de decir esta Asamblea porque la mayoría de las medidas que se pusieron en marcha fueron por unanimidad, la Asamblea no ha hecho otra cosa que trabajar en 3 ámbitos fundamentales y que ya he dicho muchas veces, en el ámbito sanitario, en el ámbito social y en el ámbito económico. En el ámbito económico, ayudar a nuestras empresas, nuestras pymes y nuestros autónomos ha sido el principal trabajo que ha llevado a cabo la Consejería de Hacienda, poniendo en marcha el Ceuta Resiste más, las ayudas a los ERTES, la refinanciación de las deudas que ha hecho que podamos disponer de más de 8 millones de euros en el año 2020 y más de 17 millones de euros en el año 21, la reprogramación del FEDER y del Fondo Social y la puesta en marcha de los fondos del REACT que vendrán en este año 2021, el pago a proveedores. Es decir, esta Asamblea se propuso desde el mismo 14 de marzo y ya el 17 de abril, es decir, casi un mes después, ya traíamos a este Pleno medidas para ayudar a nuestras empresas, nuestros autónomos y nuestras pymes. Yo creo que fuimos pioneras en poner en marcha este tipo de medidas y creo que no se puede decir que hayamos tenido ningún tipo de retraso, porque además de la bonificación que hoy se aprueba en aprobación inicial o que se inicia el camino de la aprobación inicial tendrá
un efecto retroactivo a 1 de enero, con lo cual la bonificación del recibo único del 20% y la bonificación del 100% en la tasa de la ocupación del espacio público y los kioscos tendrán efecto retroactivo a 1 de enero. Con lo cual, aunque esta ordenanza entre en vigor en marzo, una vez pasen los plazos de los 30 días hábiles de exposición pública, más que si ya me anuncia la portavoz de MDIC traerá alegaciones, pues seguramente sea marzo, tendrá efecto retroactivo. Decir también que la bonificación se reducen al 0,5%, que es el tipo mínimo que la ley del IPSI nos permite, todo el material sanitario que reciban los centros hospitalarios y las clínicas de nuestra ciudad y las mascarillas que también se pondrán al 0,5%. Decir también que tendrá la duración que dure la pandemia y si residencia el plazo en la consejería, como podía haberse residenciado la competencia en el Consejo de Gobierno, de cara a no tener que volver a traer al Pleno una medida que es ampliamente reconocida y pedida tanto por el sector empresarial como por los propios grupos políticos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Vamos a someter el punto a votación. Como digo, es la propuesta relativa a la modificación inicial de las tasas que vienen explicitadas en la propia convocatoria de este orden del día. ¿Votos a favor? 21. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2. El siguiente punto es el de la modificación de la ordenanza reguladora de terrazas y veladores. Mismo procedimiento para su debate. Tiene la palabra el señor Mohamed para fijar su posición al respecto. Muy brevemente, señor Gaitán, no vamos a entrar en los pormenores de la propuesta, ni en cómo tienen que ser las mesas, ni los colores, ni todas estas cosas. Pero, señor Gaitán, esto es un tema que históricamente se ha planteado y el Gobierno no acaba de darle solución. Está muy bien la modificación que quiere traer usted aquí para la instalación de terrazas y veladores, pero primero habría que normalizar de alguna manera las terrazas de nuestra ciudad. Las terrazas de nuestra ciudad están legales todas. Sin querer montar una polémica aquí que no toca hoy, ni es el clima ni el ambiente, pero el problema es que empezamos la casa por el tejado. Históricamente, usted ha llegado nuevo ahora a la consejería, pero históricamente, y se lo hemos planteado en reiteradas ocasiones, hace ya bastante tiempo al Gobierno, las terrazas deberían tener una regulación que aclarase bien cómo se montan las terrazas, cómo están las terrazas. Y aquí hay una nebulosa muy rara en relación a estas terrazas. Basta con verlas, ¿no? Se ocupa la vía pública, las dimensiones, dependiendo de quién sea, de si es más poderoso o menos poderoso, de si tiene un local más grande o menos grande, de si se conoce a cuál o tal, tiene una terraza o tiene otra. Esto no puede ser. Entonces, nosotros que no le vamos a poner pega hoy, porque entendemos lo que ustedes pretenden, de una vez por todas, arreglen el tema de raíz y regulen bien el tema de las terrazas. Era lo único que quería decir. Muchas gracias, señor Mohamed. Señor Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Bueno, nosotros damos por hecho que la propuesta es la que aparece en la comisión, porque nosotros no hemos recibido formalmente la misma, y decirle que después de 2 años guardada en el cajón, pues al fin parece que va a ver la luz a través de esta aprobación inicial. Lo que nos parece incluso más grave, después de estar 2 años guardada en el cajón, es la disposición adicional que han incluido en la que exigen la adaptación a esta modificación en un plazo de 2 meses. Acaban de aprobar la exención absoluta de la tasa de ocupación para la hostelería y ahora quieren aprobar una obligación que no van a poder cumplir. No entendemos cuál es el compromiso que tienen ustedes con el sector hostelero. Ya le adelanto que vamos a presentar alegaciones, cuanto menos hablando de ese plazo, para modificar esa disposición adicional, y les vamos a solicitar que ese plazo se amplíe por lo menos a 1 año y, como han colocado en la propuesta anterior, se inicia a contar el plazo a partir del decaimiento de la situación de pandemia en los términos administrativos que declaren
las autoridades sanitarias. Por lo tanto, ya le adelanto cuál va a ser nuestra alegación. No comprendemos que ustedes pretendan esto hacerlo deprisa y corriendo, que se adapten en 2 meses un sector de los que han estado azotados y continúan azotados por la pandemia, pretendan ustedes imponerles ahora que acometan esas modificaciones en apenas 2 meses. Por eso vamos a abstenernos hoy en la aprobación inicial, sin perjuicio de que, al margen de esta alegación que le acabo de comentar, aportemos alguna otra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sin perjuicio de presentar alegaciones más adelante, vamos a votar a favor de la propuesta. Creemos que es positivo que haya una imagen homogénea de los veladores de nuestra ciudad y pedir al Gobierno que no se cumpla esta ordenanza sin más, sino que luego se destinen los recursos necesarios para hacerla cumplir correctamente. Muchas gracias. Señor Mas, tiene usted la palabra. De una forma muy breve, anunciar que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la norma y principalmente basándonos en los datos que he dado anteriormente y, sobre todo, teniendo en cuenta que la hostelería es uno de los sectores que está más afectado. Es un sector que tiene un peso muy importante en una ciudad como Ceuta de servicio y que hay que darle oxígeno. Oxígeno en hostelería, como en cualquier empresa, es facilitarle que tenga un mayor ingreso y, dadas las características de la pandemia, una buena forma es facilitar el uso de terrazas para que puedan aumentar el número de personas que, respetando las normas de seguridad sanitaria, puedan acudir a estos centros de ocio y, por lo tanto, que darle algo de oxígeno y, evidentemente, facilitarle mediante una legislación de terraza que sea flexible y que sea razonable, como creemos que, desde luego, es esta. Consideramos que es una forma de ayudar a este sector. Por lo tanto, reiteramos nuestro voto a favor. Muchas gracias, señor Mas. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Gracias a los grupos que apoyan esta propuesta de modificación de la ordenanza de terrazas y, por supuesto, también analizaremos todas las alegaciones que presenten en la fase de alegaciones. Es verdad que desde la aprobación de la ordenanza de terrazas, ya hace años, la actual vigente en la ciudad, ha habido cambios desde el punto de vista económico y técnico que son necesarios traducirse en esta normativa. Ya se ha dicho por todos los presentes y lo ha explicitado la consejera de Hacienda con anterioridad, la situación compleja en la que estamos viviendo. La pandemia de la COVID-19, pues evidentemente ha presentado un problema sanitario enorme, pero también con una merma considerable desde el punto de vista económico a determinados colectivos. Es el de la actividad de la hostelería, uno de los colectivos más azotados por estas medidas y por la situación de pandemia en la que hoy estamos. Ya lo ha comentado también, como digo, la consejera. Aquí, de manera rápida, pues se han establecido todo tipo de ayuda de carácter económico, la moratoria de impuestos y tasas, bonificaciones, el plan Ceuta Resiste, primera fase, segunda fase, la propuesta ya aprobada ha establecido los presupuestos para 2021 y también el Gobierno de la ciudad, de la Consejería de Fomento y Turismo, de manera rápida y al amparo de la habilitación legal que se estableció como desarrollo al decreto de alarma del Estado, amplió también rápidamente pues, el ámbito de utilización del uso público de la vía pública para la ampliación de terrazas. Hoy traemos, por tanto, esta aprobación del Pleno que, como se ha dicho, estaba pendiente y que pretende facilitar la implantación de una serie de adiciones al texto que abarquen nuevas estructuras de toldos para cubrimiento de terrazas. Son fundamentalmente los toldos autoportantes. Con eso entendemos que se beneficiarán pues, muchas terrazas de nuestra ciudad y podrán conseguir un mayor número de licencias. Y también quiero decir, porque también se ha dicho por el representante de Caballas, que esta es una primera modificación de la ordenanza, que hay que analizarla en mayor profundidad y que desde la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos se está trabajando en la actualización del mapa de ruidos, que es importante para poder abarcar cambios profundos en la ordenanza y en ello también se trabajará más adelante. Bueno, también trae esta modificación de ordenanza pues una uniformidad,
necesidad y la obligatoriedad de una uniformidad del mobiliario de terrazas, evitando también una diversidad cromática que entendemos afea la fachada de nuestra ciudad. Y quiero también decir que también se ha trabajado con las organizaciones empresariales y con el ámbito de la hostelería, consensuado para que estemos todos de acuerdo en esta primera modificación de la ordenanza de terrazas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Vamos a someter el punto a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 21. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2. Por tanto, he contado tu voto afirmativo. Por tanto, sí. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias nuevamente a todos por este gesto de responsabilidad. Nos queda mucho camino por delante, mucho ánimo y en nombre de todos, porque también la Junta de Portavoces así lo ha hecho constar. Ese compromiso también lleva aparejada un profundo dolor por la cantidad ingente de víctimas del COVID que estamos teniendo en toda España y en particular en Ceuta. Se levanta la sesión.